En esta tercera semana en matemática aplicada vamos a comenzar a abarcar los temas de geometría. Entonces, vamos a hablar de la geometría. Yo creo que aquí pues ustedes están acostumbrados a la parte de hablar de las figuras, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hablar de los elementos que podemos encontrar en la geometría es el perímetro. Entonces, quiero saber, ¿qué idea tienen ustedes acerca del perímetro? Para ustedes, ¿qué es un perímetro? Pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono y decirlo. Que se conforma con un contorno o una superficie de una figura. Ah, sí. ¿Alguien más hay que me quiera decir qué es lo que cree que es un perímetro? Fíjense que nosotros pues vamos a manejar ahí un concepto bastante sencillo. Ya nos decía mi compañero, ¿verdad? Que es un contorno de una figura, ¿verdad? Y definitivamente pues cuando nosotros vamos a hablar de un perímetro, lo que nosotros vamos a observar es un contorno. Como podría decir alguien, la orilla de una figura, ¿sí? Aquí pues algo más me dice que es la suma de todas las longitudes. Tal vez ahí lo que le hace falta es decir qué longitudes, ¿verdad? Porque en una figura podemos encontrar diferentes longitudes. Y también nos dicen que es la medida de los lados de una figura geométrica. Entonces yo creo de que ahí estas dos definiciones se completan bastante, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un perímetro, independientemente de qué figura sea la que vamos a trabajar, nosotros vamos a decir que el perímetro es la suma de los lados, solo acabo de decir, de todos los lados de una figura geométrica. Aclaro que entonces cuando nosotros estamos hablando de los lados, estamos hablando del contorno de la figura, ¿verdad? Así como nos decía el compañero, del contorno. Entonces, el perímetro de los conceptos es el más sencillo. Es el más sencillo. Entonces, miren, normalmente pues para perímetros se establecen algunas ecuaciones, podemos decir, por ejemplo, se dice que para el cuadrado el perímetro es 4 veces por lado, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué 4 por lado? Porque el cuadrado tiene la característica de que todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Todos los lados miden lo mismo. Entonces, si este lado mide, por ejemplo, 3 centímetros, entonces los demás lados también miden 3 centímetros. Entonces, nosotros podemos encontrar el perímetro solamente con el concepto. Es la suma de todos los lados. Y como todos los lados miden 3, lo que yo voy a hacer es decir, 3 más 3 más 3 y más 3. Y eso nos da 12, ¿sí? 12. Ahora, como aquí la unidad de medida de ese lado es centímetros, entonces el perímetro es 12 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que 12 centímetros mide todo el contorno de ese cuadrado, ¿sí? Ahora, eso mismo se puede hacer con esta fórmula. 4 por n, 4 por lado. Porque entonces yo digo 4 porque tiene 4 lados iguales, todos miden lo mismo, entonces es la abreviatura de 3 más 3 más 3, 4 por 3, 2. Cualquiera de las dos formas que nosotros utilicemos para calcular el perímetro de un cuadrado
es correcta, ¿verdad? Yo a veces pues suelo no utilizar tanto fórmula para perímetro y aprenderlo de una manera más sencilla, que es con el concepto de suma de todos los lados. Entonces ahora, si nosotros tenemos un rectángulo, entonces este tiene otra característica, ¿verdad? El rectángulo es una figura que está formada por lados paralelos. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si este mide 8 pies, ¿sí? Entonces, su lado opuesto también mide 8 pies. Son lados paralelos, ¿sí? Y entonces, si este mide 6 pies, entonces su lado opuesto también mide 6 pies, ¿verdad? Y ustedes, bueno, yo ya les dije por qué FT, ¿verdad? FT viene del sistema inglés, de feet, ¿verdad? Que significa pies en inglés. Entonces, si quiero calcular el perímetro de ese rectángulo, entonces lo que yo debo hacer es, hay algunos que dicen 2 por largo más 2 por ancho, ¿sí? Esta sería una forma. Pero también lo podemos hacer aplicando el concepto que vimos, suma de todos los lados, o sea, sumar todos los lados, 8 más 8 más 6. 6. Y 8 más 8 es 16, más 6, 22, y 22 más 6, 28. Entonces, 28, 10, ¿verdad? Y eso mismo lo podemos calcular con esta fórmula de 2 por lado más 2 por ancho. O sea, 2 por 8 más 2 por 6. Que entonces tendríamos 2 por 8, 16. Y 2 por 6, 12. Y entonces 16 más 12, 28. Como les digo, ahí pues yo les estoy mostrando las dos formas. La fórmula que podemos utilizar para el perímetro, tanto el cuadrado como de rectángulo, y la forma en suma de todos los lados. Ahora, ¿por qué les digo yo que es bueno recordar bastante el concepto de suma de todos los lados? Porque entonces, nosotros vamos a ver más figuras, ¿sí? Y, por ejemplo, ya cuando nosotros lleguemos a área y lleguemos a volumen, ahí sí hay fórmulas que nosotros nos debemos de aprender. Entonces, imagínense, aprenderse todas las fórmulas de perímetro, más todas las fórmulas de área, más todas las fórmulas de volumen. Entonces, son un montón. Y esto es bastante necesario. A veces cuando resolvemos problemas, por ejemplo, a veces en física, que se aplica bastante las figuras geométricas, se necesita. Entonces, si nosotros nos aprendemos el perímetro como la suma de todos los lados, automáticamente lo vamos a hacer sin necesidad de una fórmula. Entonces, eso nos va a facilitar bastante ese proceso. Entonces, voy a avanzar a otra diapositiva y vamos a agregar aquí otra figura geométrica. Vamos a agregar aquí un triángulo. Y fíjense que en el triángulo pues pueden suceder ahí dos situaciones, porque hay diferentes tipos de triángulos. Tal vez coloco aquí porque eso también es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? En los tipos de triángulo, en los triángulos nosotros tenemos el triángulo equilátero, tenemos el triángulo isósceles y tenemos el triángulo escaleno. Entonces, imagínense aprenderse entonces una fórmula para el equilátero, una fórmula para el isósceles y una fórmula para el escaleno. Entonces, el equilátero es en donde todos los lados son iguales. Todos los lados son iguales. Este es el triángulo equilátero. Y el isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente.
Y el escaleno, todos los lados diferentes, ¿verdad? Entonces, para el triángulo definitivamente es más fácil simplemente sumar la medida de todos los lados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando normalmente en un triángulo, por ejemplo, este que está aquí en la figura es un triángulo equilátero. Si ustedes observan, se mira la misma proporción de longitud en todos los lados. Entonces, si el triángulo equilátero, por ejemplo, mide 7 metros, entonces el perímetro va a ser sumar el 7 3 veces. Entonces sería 7 más 7 más 7, ¿verdad? Y entonces eso nos da 21 metros. Ahora, este es el primer ejemplo. Este es si fuera equilátero. Ahora, si nosotros tuviéramos un triángulo, tal vez lo voy a ilustrar ahí para que se vea un poco diferente. Por ejemplo, que tuviéramos un triángulo así, ¿verdad? Recuerden que el triángulo pues se caracteriza por tener 3 lados. Entonces, ahí podríamos tener, por ejemplo, medidas de 10, 24, 30, ¿verdad? Y entonces el perímetro allí es sumar los 3 lados. 10 más 24 más 30. Entonces, 10 más 24 más 30 es 64. ¿Y qué pasa? Si en una figura no nos colocan qué unidad de medida es, entonces está la opción de dejar solamente el valor o colocamos la letra U. ¿Qué quiere decir la letra U? Unidades. ¿Sí? 64 unidades. Entonces pregunto, hasta este momento, ¿estamos claros o tienen alguna duda? Bueno. Ante tanto ruido, entonces yo creo de que no hay que, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos este triángulo, entonces digamos de que este mide 18, 18 milímetros, y que esto mide 25. Y este también. Entonces, si este triángulo tiene estas medidas, ¿cuál es el perímetro? ¿Cuál es el perímetro? O sea, calculen ustedes, ¿verdad? Y me pueden decir o pueden escribir en el chat cuál es la... Ahí pues me están llegando las respuestas, ¿verdad? Muy bien, así es. Excelente, chicos. Yo también. El valor del perímetro entonces es 68, ¿verdad? Porque entonces 25 más 25, 50 y 50 más 18, 68. Ahora, no nos podemos quedar nosotros solamente con decir que el perímetro es 68. ¿Qué debemos de hacer ahí? Lo que haría falta ahí
Es decir, que el perímetro es 68 milímetros, ¿verdad? Debe de llevar unidad de medida. ¿Por qué es importante que diga la unidad de medida? Por ejemplo, el perímetro es bastante aplicado, por ejemplo, en construcciones. Entonces, imagínense de que se va a construir una casa que tiene un perímetro de 18. Pero este 68, ¿verdad? Este 68 podría ser metros, podría ser pies, puede ser pulgadas, ¿sí? Entonces, por eso debe de llevar la unidad de medida. Le vamos a pasar allí. Siguiente, y vamos a corregir. Los polígonos. Los polígonos tienen la característica de que todos los lados tienen lo mismo. Entonces, si este lado, por ejemplo, mide 16 metros, ¿cuál es el perímetro? Entonces, sí. Normalmente en los polígonos, chicos, como los lados son iguales, pues también lo que se suele hacer bastante es multiplicar la medida del lado por el número de lados que tiene, ¿verdad? Nos da lo mismo. Entonces 16 por 6 es 96. El perímetro es 90. Eso es lo mismo que decir 16 más 16 más 16 más 16 más 16 más 16. Entonces, si se dan cuenta, entonces ahí pues es bastante sencillo ese concepto, ¿verdad? Bueno, igual podemos tener, pues no me aparecen otras figuras irregulares, por ejemplo. Listo. Que tuviéramos una figura o una flecha. Entonces, vamos a ver. Voy a colocar aquí este mide 10, que este mide 4 y que este mide 9. Y este 4. Entonces, a ver, ¿cuál sería entonces el perímetro de esa flecha, esa figura? ¿27? Sí. Cuidado. Ahí falta algo. Un punto extra ahí para el primero que me diga cuál es el perímetro. $54. Aquí, bueno, voy a dar 3 puntos extras. Uno para Jamie, uno para Dana y uno para Abigail López. Son las que me dijeron. Efectivamente, el perímetro de esta figura es 50.
el perímetro de esta figura es 50, porque, observen, se observa por la forma que tiene que entonces este lado de abajo también mide 10. Ahí llevaríamos 20. Y este también mide 4 y este también mide 9, ¿verdad? Entonces 20 más 8 que tenemos aquí, 28. 28 más 9, 37. 37 más 9, 46. Y 46 más 4, 50. Entonces el perímetro es, pues, ¿verdad? Entonces ahí un punto extra para Jamie, para Dana y para Abigail. Entonces, como ven, pues ahí es bastante sencillo este proceso para calcular el perímetro, ¿verdad? Solamente es suma de los lados. Si se dan cuenta, ustedes los pusieron acá, el cálculo del perímetro de la flecha, no necesitaron de una fórmula, no necesitaron que dijera 2 por A más 3B, no necesitaron eso, sino simplemente sumar los lados. Y ese es el concepto que nosotros vamos a manejar. Es el más sencillo. Bueno. Ahora, ¿cuál es la única figura que no aplica a este concepto? Esta figura que ustedes observan ahí es la única que no aplica al concepto de suma de los lados. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué no aplica al concepto de suma de los lados? Porque tiene un solo lado. Todo. Porque dice por acá que es redonda, que es redonda y definitivamente pues no podemos contarle los lados. ¿Qué lado le vamos a contar? Entonces, miren, normalmente entonces aquí, en el círculo, el perímetro recibe el nombre de circunferencia. Ojo, circunferencia y círculo no es lo mismo. El círculo es toda la figura, incluyendo lo que está pintado en azul. Pero la circunferencia es solo el contorno, es el perímetro del círculo. Entonces, aquí hasta se suele cambiar el símbolo que se utiliza para perímetro, que se utiliza C. Ahora, ¿en base a qué se trabaja esto? Se hace respecto a el radio del círculo. Recuerden que el radio del círculo es un segmento que une el centro del círculo a cualquier punto de la circunferencia, es decir, a cualquier punto del perímetro del contorno del círculo. Entonces, si nosotros conocemos el radio, nosotros podemos calcular la circunferencia como 2pi. Ahora, ¿por qué 2pi? 2pi, porque nosotros sabemos, ya vimos ahí las cuestiones de los ángulos, ¿verdad? Y sabemos de que todo el círculo en radianes, miren, 2pi, ¿sí? 2pi. Eso quiere decir de que el radio, si yo comienzo aquí a unir esas líneas, hacia cada uno de los puntos que tiene en total 360 grados, ¿verdad? O sea, 360 radios, podemos contar ahí, y en radianes son 2pi. Esa va a ser la circunferencia, ¿verdad? 2pi radios. Entonces, si ese radio, por ejemplo, mide 4 centímetros, entonces nosotros decimos que la circunferencia es 2 por el valor aproximado de pi, que es 3.14, por el radio, que es 4. Y entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? 2 por 3.14 por 4. Es 25.12. ¿Sí? 25.12 centímetros. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. De aquí pues podemos tener variaciones porque
Por ejemplo, puede ser de que en algún círculo no nos den el radio, sino el diámetro, que es el segmento que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Pero entonces ustedes observan que el radio es la mitad del diámetro. Entonces, por ejemplo, en este círculo, si nos hubieran dado el diámetro mediría 8. Entonces yo digo, bueno, el radio es la mitad, entonces el radio es 4, porque 4 es la mitad de 8, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver mediante una fórmula, nosotros podemos decir el radio es igual al diámetro dividido 2, ¿verdad? Entonces, en lugar de aprendernos una fórmula para calcular cuando tenemos el radio y una fórmula para calcular cuando tenemos el diámetro, mejor solamente nos aprendemos que la circunferencia es igual a 2pi por el radio y manejamos ese concepto, ¿verdad? El radio siempre es la mitad del diámetro. Entonces aquí si nos dan el diámetro, ya solamente el radio será la mitad. Okay. ¿Estamos claros? Si tienen alguna duda. Entonces, pues así vamos a estar finalizando, chicos. Yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. No se olviden que mañana es la entrega de hojas de trabajo.